Buenas tardes a todos. Damos inicio a nuestra sesión de esta tarde del jueves 15 de mayo del 2025 del componente técnico en la tecnología de la coordinación de procesos logísticos. Espero que se encuentren muy bien y que, bueno, y que aprovechemos mucho este tiempo. Hoy venimos a hablar de la guía 3 en lo referente a lo que es la temática del control de inventarios. Esta temática la vamos a trabajar por medio de la guía de aprendizaje 3 en el numeral 3.21, que es definir las políticas de inventario de acuerdo a las proyecciones del mercado y el nivel de servicio. Recuerden que tenemos que explicar las evidencias y que ustedes que ustedes se comprometen a revisar su material de formación. ¿Cuál material? Vamos a revisar dónde está ese material y continuamos, ¿listo? Con la evidencia. Bueno, entonces ya saben que en la guía de aprendizaje número 3 ya se evacuaron las dos evidencias que teníamos. Voy a mostrarles en modo aprendiz. Les comento también que nos retiraron nuestro instructor vocero, sigo yo como instructor líder, como veníamos trabajando anteriormente, debido a necesidades del servicio. Se hicieron unos ajustes nuevamente. Mire, volvió a sonar ese sonidito extraño. ¿Listo? ¿Ven la pantalla bien? ¿Sí? ¿La están visualizando bien? Sí, señora. Bueno, aquí que Sí, tenemos, señora. tenemos un material de formación de la fase planeación. En este material de formación lo que buscamos es en las dos anteriores evidencias que vimos en nuestra AP3, Guía de Aprendizaje 3, teníamos una temática que era identificación de los componentes del mercado y necesidades del cliente. ¿Qué evidencias habíamos trabajado durante estas 2 semanas, 3 semanas anteriores? La evaluación de la oferta y la demanda y el informe de aplicación de pronósticos cuantitativos, que yo amablemente les envié un resumen que está aquí muy clarito para que ustedes lo puedan trabajar aquí en el mes en planeación, acá en planeación. Sí, es este. Es este. Entonces, aquí ustedes tenían la oportunidad de revisar a detalle el ejemplo y debajo de ese pues estaba el otro resumen. También por donde se los compartí. Se los compartí por el chat de Google. Entonces, para cuantitativo, para la evidencia de cuantitativo, solo era necesario fijarse en esos dos ejemplos que les di para ese informe de aplicación de pronósticos cuantitativos. Para los que todavía no tengan claridad, porque algunos lo deben, recuerden que no se va a hacer en video, sino que lo vamos a realizar en forma escrita para comodidad de ustedes. ¿Listo? Eso porque es necesario que recuerden para las personas que no habían vuelto, que en la guía de aprendizaje número 2, ustedes hicieron este documento proyecto formativo. ¿Por qué se los traigo? Porque recuerden que ese documento es la continuación de esas dos evidencias de abajo, de estas de abajo, de estas dos. Y para aquellos que no lo saben de pronto porque no han podido venir, si yo le doy clic a la evidencia, ella me arroja el comentario aquí abajo. Entonces, pues a mí no me va a dejar ver comentario porque yo soy aprendiz. Revisen ese comentario para que algunos todavía deben la evidencia. Estaba abierta creo que hasta este domingo, o sea, para entregar en forma tardía. Ya les mostré con el rol que quería que ustedes visualizaran cuáles eran esas dos evidencias. De aquí ya están retroalimentadas todas. ¿Qué les tengo que decir de la guía de aprendizaje 2? Que va a pasar a la 3.
o sea, de evidencias que tienen que darle continuidad para que o sea, como les digo yo siempre, no vayan a partir de cero, sino lo que ya se les revisó, se les retroalimentó, hacen las correcciones y dan continuidad. ¿Qué les va a servir? Este informe de aplicación al proyecto sobre proceso de aprovisionamiento. Él también está calificado en su totalidad y tiene comentarios de corrección. Entonces, usted abre, revisa el comentario y aplica para la siguiente evidencia. Quien lo tuvo que corregir, ya a estas alturas está corregido y evaluado. ¿Qué deben tener claro para aquellos aprendices que quieren el contrato de aprendizaje? Es necesario que tengan correo Soy SENA. Entonces, por el chat de Google, aquellos que me han preguntado que cómo lo activan, les he mandado los correos Profe, buenas electrónicos noches. a donde pueden Yo no estoy escribir. escuchando nada. No estoy escuchando nada de la clase. ¿Quién más no escucha? Yo escucho perfectamente. Yo también te escucho. Acá también se escucha muy bien. Pues puedes salir y volverte a entrar. ¿Quién me preguntó? ¿Quién fue la que me preguntó? ¿Diana Carolina o quién? Si eres tú, puedes salirte de la sala y vuelves, ingresas y eso puede que te ayude. Bueno, listo, ya Lilia también le respondió. Que les estaba comentando que para aquellas personas, aquellos aprendices que necesiten el contrato de aprendizaje, que ya pueden acceder a él porque ustedes ya tienen más de 3 meses en formación, es necesario que activen su correo Soy SENA para que se activen en la plataforma de aprendizaje, que es por donde se busca el contrato de aprendizaje, ¿listo? Para que lo sepan. Bueno, pero pues los que tengan su vida laboral y que tengan su certificado de funciones, pues no tienen que hacer nada de eso, porque apenas terminen la etapa formativa, eso pasa a un acta y ya por contrato de aprendizaje no aplicaría, sino que por certificado. Ahí ya van aprendiendo del tema. Pero eso más adelante, apenas están iniciando, pero los que quieran ese apoyo de sostenimiento lo pueden hacer, sobre todo para engancharse con una empresa que quieran estar pues como en esa empresa, porque ustedes saben que el contrato de aprendizaje, pues el pago es poco, pero pueden escalar allí. ¿Qué vamos a tratar hoy? Las evidencias del resultado, el 21.010.1062, que es definir las políticas de inventario de acuerdo a las proyecciones del mercado y el nivel de servicio. Sigamos por acá. ¿Dónde está ese material de formación? Entonces lo vamos a ir a poner, que hoy lo vamos a iniciar. Lo vamos a disponible, no, se los vamos a mostrar. Está dentro de la actividad de proyecto número 3. Ay, esto se desplegó todo. Listo, aquí, miren los muchachos míos. Entonces, ¿cuál es este material? Pues ustedes van a acceder a él, control de inventarios, y van a ver más, o sea, el contenido, y lo van a comenzar a estudiar. ¿Qué tenemos que hacer siempre cuando tenemos material por revisar? Pues la actividad didáctica. Entonces, veamos qué temática tiene y les muestro la evidencia desarrollada. Por aquí podemos ver, miremos nuestro video. Control de mercancía. Los inventarios son necesarios e inevitables en una organización, ya que permiten responder a tiempo a los requerimientos de la demanda. Ni la producción ni la entrega de productos pueden ser inmediatos. Es por esta razón por la cual los inventarios se convierten en un activo de gran importancia, ya que pueden impactar de forma positiva o negativa las finanzas de una empresa. Una correcta gestión de los inventarios permite contar con las existencias requeridas en el momento justo, disminuyendo las pérdidas por escasez.
Además, una buena planificación permite conocer cuántas unidades y en qué momento se deben reabastecer o producir, qué productos son los que tienen mayor rotación y pronosticar cambios en los precios de insumos o materias primas, logrando optimizar los recursos. Por otra parte, los inventarios excesivos también son costosos para las organizaciones, ya que requieren un gasto importante en su manejo, almacenamiento y control, debido a que de acuerdo con el tipo de mercancía que se almacene, se pueden requerir espacios con especificaciones especiales para su acopio, como por ejemplo, los alimentos que requieren de bodegas con temperaturas bajas para su conservación y requieren mayor control por su vida útil. Son productos con una mayor rotación. Bueno, yo sé que ahí no se ve muy bien, pero ustedes lo tienen aquí en su material de formación y lo que quería era que revisaran como esa introducción que nos brinda nuestros recursos educativos con el fin de conceptualizar qué vamos a ver en nuestro material de formación que ustedes deben de estudiar. Ustedes mismos recuerden lo que me gusta decírselos, ¿por qué? Porque a veces se les olvida a ciertos compañeros. Yo saco el informe, desayuno y reviso cuántos minutos estuvieron ustedes en sus materiales de formación. Eso hace parte de un acta integral de seguimiento mensual que hace la coordinación. Esta semana tuvimos seguimiento con el coordinador y con pues otros instructores y el asistente de la coordinación, y ellos piden ese informe. Como ustedes están en formación titulada virtual, no se evidencia la revisión de sus materiales, pues nos hacen un llamado de atención a los instructores y pues posteriormente eso va a un comité de evaluación y seguimiento. Entonces yo siempre les hago gran énfasis en ello. ¿Qué nos dice el video? Nos dice que el control de inventarios es fundamental. Tenemos la importancia de la temática. ¿Cuál es esa importancia? Nosotros en nuestro quehacer es fundamental que ustedes conecten lo que hemos visto de la guía de aprendizaje número 2 y lo que va de la 3. ¿En qué sentido? Ya en la 1 comenzamos a ver todo lo que era esa plataforma estratégica empresarial y organizacional y pasamos a ver con María José comunicaciones, servicio al cliente, revisamos por qué es tan importante apuntar a esa cultura organizacional de la empresa, con qué fin tenemos todo para un ánimo de lucro, pero que la logística es el alma de lo que es toda esta operación, todo este movimiento de esta cadena de suministro. Eso nos lleva a que tengamos que conectar el paso a paso en que vamos en las competencias aterrizadas en resultados de aprendizaje y en actividades de aprendizaje que se demuestran con la realización de evidencias, pero que vamos a hablar de cada competencia. Entonces, si se dan cuenta, cuando estuvimos hablando de toda la competencia que tenía que ver con economía, mercado, marketing, todo el tema de pronóstico de demanda, de la oferta, lo que debemos de concluir de esa temática es que nos da un pronóstico de demanda. O sea, nos enseñó a cómo se pronostica la demanda y cómo con esta última evidencia que está hasta la semana pasada, que les digo que está en entrega tardía hasta el 19, se buscaba que ustedes aterrizaran esto en un pronóstico cuantitativo de demanda. Les explicaba y por eso les hice resumen al detalle y se los mando por el chat de Google, para que revisaran. Y allá decía que un video, pero acordamos que fuera en forma escrita. Y lo otro, que no se centraran tanto en hacer las fórmulas del pronóstico cuantitativo, sino sino que se centraran en revisar esos beneficios. Yo les di punto a punto y allá se los coloqué en el resumen. ¿Qué tienen que traer de allá? Que sin ese conocimiento, sin saber
¿Cuánto es ese pronóstico de demanda que yo tengo que proyectar? Mercado potencial versus mercado real. No voy a tener que claras las unidades que tengo que mandar a producir. Y conectándolo con el control de inventarios, es lo que nos decían en el video, lo que nos decían que tenemos la necesidad de tener un inventario, pero que ese inventario hoy en día se maneje de una forma más exacta para evitar costos de almacenamiento. Entonces yo los invito a que revisen este material, ¿cierto? Ya vamos a hablar de las temáticas que tienen que ver con la evidencia y que cada uno, paso por paso, lo interiorice. ¿Qué vamos a ver en ese paso a paso? Que hay una síntesis al final que nos da siempre un resumen, que nos dice, en resumen, el control eficiente de inventarios, que implica que para que entendamos mejor qué es lo que nos aplica en nuestro material de aprendizaje completo, siempre se los he dicho, muy amigable. Partimos de que ese control de inventarios, siempre en la síntesis de cada temática, ustedes van a ver que define y que permite. Entonces, lo que nos define es unos conceptos y esos conceptos nos permiten que en lo que es estrictamente control de inventarios, clasificar las mercancías y el inventario, eso cuando ya eso es operativo, o sea, como ustedes son coordinadores de procesos logísticos, lo que tienen es que centrarse en revisar ese paso a paso del proceso, en lo que, mire que por eso siempre es relevante que ustedes revisen la síntesis de cada temática, porque ustedes se acostumbran a trabajar con lo que siempre les he dicho, manual de proceso, siempre lo van a aterrizar en un flujograma o diagrama de flujo, que es el que le va a decir en forma resumida qué necesita, qué documentación necesita para la trazabilidad, pero acá se lo está diciendo en su aprendizaje. Entonces, con esto, usted teniendo ese concepto claro de ese control de inventarios, usted le va a permitir hacer una actividad operativa. ¿Cuál es esa? Clasificar ese inventario, esa mercancía en un inventario. Y ya le permite ese concepto claro, le va a permitir gestionar esas políticas de inventario, esas funciones y la ficha técnica del producto. Miren que una política de inventarios en una organización es diferente a otra y tiene esas fichas técnicas del producto, que todo esto lo hace de información, con software, con aplicaciones que se trabajan hoy en día desde dispositivos, ¿cierto? Que tiene la empresa al alcance de los que están a cargo del inventario y que nos va a garantizar que usted como aprendiz se apropie de estos conceptos definidos en este material de aprendizaje, en este material de formación, en este componente formativo, que usted garantiza la trazabilidad de la gestión del inventario, las TICs que va a utilizar en esa gestión de ese inventario y por ende está haciendo un aporte del proceso macro de esa cadena de suministros. Recuerden que lo primero que vimos era cuál era esa diferencia entre logística y cadena de suministros. ¿Por qué? Porque usted es un logístico que tiene toda la cadena, desde el insumo, desde la materia prima, hasta que le llegue al consumidor final. Y el método BMI. Entonces aquí todo este material le va a hablar de ello. ¿Qué le va a permitir también el control de inventarios? Hacer los costos de inventario. Usted los va a analizar y los va a gestionar, porque nada le sirve tener unos costos si no los va a analizar y gestionar. ¿Quién? Bueno, no, me están escribiendo por el interno, pero en este momento no les puedo responder qué ficha será él. Le decimos al vocero para que pueda revisar. Él es Diego Torres está en sala. Bueno, ahorita no te preocupes que yo no me pierdo de los pendientes que tengo en el chat de Google. Por eso les tengo ese chat. Listo. De la 48, listo. Yo no me pierdo. Yo puede que me demore, pero todos saben que les califico y les actualizo sus correcciones.
¿Qué vemos aquí en este componente formativo con lo que está relacionado a costos de inventarios? Las clases, los costos de pedidos, los costos de falta de existencia, estos sistemas ABC, ¿qué es lo que tiene que ver con la evidencia? Ya vemos, ya vamos a ver, y la cantidad económica de pedido. Listo. Recuerden que aquí abajo tienen su actividad didáctica, entonces muy juiciositos van a estudiar el material de aprendizaje y van a realizar su actividad didáctica y me la van a enviar por el interno del chat Google para que quede la evidencia de que usted la realizó, le da clic acá. Y recuerden que estas actividades realmente son más para que ustedes dejen el registro de que estuvieron acá. Los que quieran ampliar su bibliografía, pues acá tienen una bibliografía extensa que la pueden revisar. ¿Qué más les digo de acá antes de pasar a la evidencia? Que pueden descargar material desde acá o desde acá. Desde acá del recurso, que ustedes ya lo saben. Bueno, listo. Control de inventarios. Vamos a hablar de esa importancia de ese control de inventarios. ¿Qué les tengo que decir antes de mostrarles la evidencia? En toda la actividad de aprendizaje 1, en el control de inventarios, vamos a realizar una actividad de aprendizaje. Esa actividad de aprendizaje es la GA3, significa que es de la actividad de aprendizaje 3, la competencia 21.010.1062, la actividad de aprendizaje 1. ¿Cómo se llama? Definir las políticas de inventario de acuerdo a las proyecciones del mercado y el nivel de servicio. Cuando yo estoy trabajando inventarios, erradamente a veces pienso solamente en la producción. ¿Qué nos dice la actividad de aprendizaje? Nos está diciendo que es de acuerdo a las proyecciones del mercado. Entonces vuelvo al inicio, cuando les comencé a decir por qué estaban concatenadas las evidencias de esa forma. Porque sin que usted sepa hacer un pronóstico de demanda, no va a poder mandar a producir unidades. Y sin que usted revise las proyecciones de ese mercado y la necesidad que tiene su cliente para poder realizar ventas tangibles y poder vender todo lo que produzca, pues no va a estar ajustado a la realidad de su organización. La realidad de su organización es que la empresa es de ánimo de lucro, si no, no tuviera productos para la venta, ¿cierto? Y el nivel de servicio. Por eso usted también se tomó 180 horas de servicio al cliente con María José para revisar la temática. ¿En qué nos vamos a centrar en la actividad? Aquí, por acá está nuestra actividad, un momentico. Así, mírenla acá. Nos vamos a centrar en... Veamos la importancia. La importancia de una gestión de inventarios eficiente, pues definitivamente es la productividad y esos resultados financieros, lo que yo les comentaba del ánimo de lucro. Y allí lo que vas a aprender con esta actividad es definitivamente diseñar una política de inventario para la organización que tú escogiste para realizar las evidencias del proyecto. A algunos en la sesión anterior me dijeron, cambiemos la empresa. La cambiaron, buscaron compañeritos, yo los vi muy activos en eso. Está bien, porque no, como les explicaba, seguir avanzando sin tener definido con qué empresa vas a seguir trabajando es relativamente muy mal, porque vas a tener que partir a hacer otras evidencias y sin tener en cuenta los comentarios de retroalimentación de cada una de ellas. ¿Qué buscamos con esa política de inventario? Nunca lo pierdan de vista. Usted es el que usted, como nos dice la actividad de aprendizaje, y recuérdenlo bien, definir las políticas de inventario de acuerdo a las proyecciones del mercado. Lo que usted debe diseñar de política de inventario debe adaptarse. Ese es usted como el gerente logístico, el coordinador logístico, el líder logístico, el que se debe adaptar a las necesidades de la empresa, minimizando esos costos. Si usted no minimiza esos costos, no le sirve a la organización.
pero además debe garantizar la disponibilidad inmediata del inventario, de esa mercancía que usted necesita. Bueno, ya les mostré el material, ahí nos dice que revisen el control de inventarios y pasemos a la evidencia. Entonces nos dice la evidencia. Voy a explicarles y mostrarles en forma que el paso a paso de hacer esta evidencia, que eso es lo que yo me estoy centrando ahora, en explicarles cómo es el paso a paso para que no se vayan a hacer evidencias que no tienen que hacer, sino ir a lo que es exactamente lo que está pidiendo la guía, que nos debemos de ceñir a lo que nos pide la guía. Entonces, la evidencia 1 se llama informe de criterios para categorizar un inventario, que nos dice que esta evidencia se basa en este sistema ABC que yo les estaba mostrando por acá. Este de acá, se basa principalmente en ello. O sea, aquí inclusive nos lo menciona bien clarito. Entonces, ahí la idea es que usted ya lo tenga revisado, Tómese su tiempo. Usted sabe que usted tiene que dedicarle 2 horas diarias y en este momento no tienen otra formación. Ya después vienen otras que los va a poner a hacer evidencias, entonces aprovechen para centrarse acá. Aquí, miren, aquí en esta. Vamos a revisar la evidencia uno a uno para que la puedan entender. ¿Qué nos pide la evidencia? Nos dice que se llama informe de criterios para categorizar un inventario. Ella se basa en este sistema ABC de inventarios porque lo que hace es priorizar la gestión de los productos de relevancia. Eso en resumen. Demos un enfoque de una empresa logística colombiana. Entonces, lo primero que vamos a ver es la rotación. Uy, no, es que chicos, yo estoy sufriendo mucho sin estar en mi casita. Ustedes no se imaginan. Pero bueno. La rotación. O sea, ¿para qué hacemos la evidencia? ¿Para qué hacemos la evidencia? Es lo que quiero que revisen. Porque la evidencia nos pide, primero, de acuerdo con la empresa a la que hace parte el desarrollo de su proyecto formativo, analice cuáles son los criterios de mayor importancia para la empresa. Entonces, por eso les voy a explicar rotación, precios, ventas, tiempo de producción, adquisiciones, vida útil, porque usted lo primero que tiene que hacer en la evidencia es eso. Entonces, en cuanto a la rotación, ¿qué productos se venden más rápido y con mayor frecuencia? Lo primero que usted va a analizar en rotación es eso. ¿Qué van a analizar en rotación? Van a decir qué productos se venden más rápido y con mayor frecuencia, o sea, la frecuencia de venta. ¿Por qué es crucial para productos de alta demanda de centros urbanos si usted no identifica esa frecuencia? O para la distribución eficiente de alimentos perecederos en zonas de producción. Ahí les estoy dando 2 puntos. El ejemplo que traíamos con la demanda, podríamos decir que la distribución de ese café colombiano, las presentaciones más populares tendrían alta rotación. ¿Se acuerdan que vimos el café El Triunfo, que les puse un ejemplo? Entonces, allí, en rotación, si yo ya tengo una línea de presentación más popular, no es de tipo gourmet, sino otra, pues depende de dónde esté llegando la distribución, la zona de distribución. Entonces, en este ejemplo que le estoy dando, si es un café con una presentación más popular, tiene más rotación que el que no es tan popular. Es decir, ejemplo, en una tienda de barrio, pues si yo voy a distribuir ese café tipo origen único, pues muy seguramente no va a tener esa rotación que sí lo tenga, digamos que en una exhibición, en una tienda, en un centro comercial, en el que pueden tomar el café, degustarlo y llevarlo.
¿Me entienden? O sea, ya eso es más marketing, pero lo que les estoy dando el ejemplo de esa distribución de alimentos perecederos. Desde esas zonas de producción se tiene que mirar ese contexto para la demanda de esos centros urbanos. Ese es solo un ejemplo, pero lo que tienen que ver en rotación es cuáles son esos productos que yo vendo más rápido, los que mandé a producir y que ya le hice obviamente parte a la cadena, toda la cadena de suministros ya estuvo allá, pero pues estamos manejando inventarios, usted debe tener disponible ese inventario y para ello tiene que saber cuál vende más rápido o con mayor frecuencia de rotación. Eso es la rotación. En precios, ¿qué debe tener en cuenta? ¿Qué productos tienen un mayor valor unitario, el más alto? Es decir, usted en los productos de alto precio requiere una mayor seguridad y cuidado en el almacenamiento y en el transporte. Puedo ya dar aquí sería el transporte de equipos médicos de alto costo en Bogotá. Sí, es un valor unitario muy alto que debo tener en cuenta que yo logísticamente hablando debo de tener mayor seguridad y cuidado. Ejemplos diferentes de colombianos que usted puede analizar en este tipo, en este ítem 1. ¿Por qué? Porque es que no todos tienen el mismo producto. Ustedes escogieron cada uno sus productos en ventas. En ventas, ¿qué debes analizar? ¿Qué productos generan la mayor parte de los ingresos de la empresa? Entonces ya ahí va otro criterio. Estos productos, pues, obviamente son vitales para la rentabilidad porque son porque generan mayor ingreso. Considera, por ejemplo, ahora que hay tanto e-commerce, sus productos estrellas en ventas tienen una mayor atención en el inventario, una atención especial. ¿Por qué? Porque son los productos estrellas del e-commerce. Entonces, hay una atención especial en ventas. Estamos hablando de los criterios de mayor importancia. Es el ítem 1 de la evidencia. Otros serían tiempo de producción-adquisición. Es decir, ¿qué productos tardan más en producir, en que yo produzca o ser adquiridos a esos proveedores para poder distribuir? Yo debo tener ese criterio en cuenta. Entonces, recuérdenlo, se llama tiempo de adquisición, tiempo de producción-adquisición. Los productos de lead times largos requieren una planificación de inventario más precisa para evitar esas rupturas de stock. Bueno, un ejemplo de ello sería importación de repuestos industriales especializados. Ahí le aplicaría. ¿Qué otro criterio importante? La vida útil. ¿Qué productos tienen una fecha de caducidad o un periodo de obsolencia corto? ¿Por qué? Porque si no, ahí se le queda en el inventario. ¿Y qué estamos hablando? ¿Qué hablamos aquí en nuestro material de aprendizaje? Cuando vimos la síntesis, que todo esto se hace para los costos de inventarios. Si usted, cuando son perecederos, tiene que tener también en los alimentos es fundamental la vida útil, porque si usted tiene un periodo de obsolescencia corto, pues tiene que ponerle cuidado a ese producto. Si tiene una fecha de caducidad que está pronta, que ese vencimiento está cercano, pues esos son los de inventario que gastar primero. En medicamentos, en alimentos, es muy importante el criterio de vida útil. En otros perecederos también, donde las condiciones de transporte y almacenamiento son muy críticas. Por eso es que cuando se habla del transporte en lo que es cadena de suministros, en insumos de perecederos, tenemos que ver la caracterización de la carga, porque es muy crítico ese almacenamiento en algunas cargas. Otros que no están aquí en la evidencia y que se los voy a mencionar, que son relevantes en
en logística en Colombia serían el volumen y el peso. Productos voluminosos o pesados pueden generar mayores costos de almacenamiento y transporte. Entonces, ese volumen y peso, tenerlo en cuenta si el producto que usted va a analizar es voluminoso, si es un producto voluminoso o pesado. Entonces, ¿qué criterio le va a aplicar? Volumen y peso. En requisitos de almacenamientos especiales, por eso usted tiene que revisar la caracterización de la carga. Aunque usted no es el que está encargado de la gestión integral del transporte, hace parte del proceso logístico. Entonces, algunos productos requieren refrigeración, cierto control de humedad o condiciones de seguridad particular. Lo que hace es impactar la logística que usted maneja. Entonces, debe tener ese requisito de almacenamiento especial en cuenta. Otros serían regulaciones y normatividades que pueden estar sujetas a esas relaciones, esas regulaciones específicas. Si usted está almacenando un químico, un medicamento, ejemplo, entonces ahí tiene que tener muy en cuenta el criterio de regulación. Ese es el primer ítem de la evidencia. Más explicado, yo creo que no se los podía dar. Ya pasamos al informe. Nos dice, identifique cuáles son los productos que pertenecen a cada categoría de acuerdo con los criterios analizados. Si tú vas a hacer el informe, ¿cierto? Para la empresa de tu proyecto formativo, ¿qué debes hacer allí? Identificar primero y explicar cuáles de estos criterios u otros que sean relevantes en tu producto, porque como todos tienen productos diferentes, entonces dices, son los más importantes para tu gestión de inventarios. No tienen que ser todos los que yo les referencié hoy, son los que sean más importantes en su gestión de inventario, en la suya. Justifique por qué estos criterios son prioritarios, considera las particularidades del sector en el que está desarrollando la evidencia. Usted escogió una organización, una empresa, ¿cierto? Entonces, allí con la que escogió va a ser un sector diferente el uno del otro. Y va a realizar una identificación de productos por categoría, que es lo que le está solicitando acá. ¿Qué nos dice que la categoría A identifica se la explico? Identifica aquellos productos que, siguiendo los criterios definidos en ese paso 1, representan aproximadamente el 20% de la cantidad total de inventario para generar el 80% de utilidades. Entonces, estamos hablando de un 20-80. Mire que acá no lo está diciendo en resumen. Representan el 20% del total de cantidad de inventarios, pero generan el 80% de utilidades de la organización. Pero de acuerdo a qué va a identificar cuáles son esos productos que pertenecen a cada categoría, de acuerdo a los criterios que le acabo de explicar, aquí en el 1. Miren lo importante que es la categoría A, es la que con solo un 20% le genera un 80%. Pues tiene un peso porcentual muy alto. Un ejemplo colombiano sería, vámonos a una empresa de calzado, los modelos más populares y de mayor precio. O sea, los más populares no significa que sean los más bajos de precio. Lo que les estoy diciendo es que esos modelos más populares en esa empresa de calzado tienen, como son más populares y son más demandados, pueden tener un mayor precio. Y esos pueden estar en la categoría A. En la categoría B, lo que hacemos es identificar los productos que representan alrededor del 30% del inventario y generan aproximadamente un 20% de ganancia. Es decir, ya estamos hablando de que ya no genera un 80% de ganancia con un solo 20%, sino que con un 30% usted solo está generando un 20%. Miren lo importante que es conocer todo lo que tiene que ver, logísticamente hablando, todo lo que tiene que ver el coordinador de procesos logísticos con todo lo transversal de la compañía, porque si usted no conoce el control de inventarios, a veces suena tedioso y lo llevan lo miran desde un punto de vista operativo,
realmente es súper importante conocer esto, de dónde viene esa categoría, cómo la mastico para comprender por qué a mi gerente le interesa más ese producto de categoría A y no tanto el categoría C. Pues porque con categoría B yo solamente representan más alrededor del 30% del inventario y solo generan, bueno, no digamos solo porque sería como hacer el patito feo, pero generan el 20% de ganancias, ya hasta ahí, no más. Si seguimos con el ejemplo del calzado, serían los modelos de venta media y precios moderados. Miren que les estoy dando el ejemplo muy claro. En la categoría A, en esa empresa de calzado, estamos hablando de modelos muy populares, pero tienen alto precio. En la categoría B, estamos hablando de productos de venta media, es decir, que no son formidables en las ventas, no, y que son de venta moderada. En la C, yéndonos a nuestra guía para la actividad que estamos viendo de la evidencia, estaríamos en que yo voy a identificar los productos que constituyen la mayor parte del inventario, más del 50%. ¿Cuánto hablamos ayer? Estamos hablando de que arriba están hablando de 20 más 30, un 50. Y ya del inventario total. Y la categoría se identifica usted los productos que constituyen la mayor parte del inventario, más del 50, pero generan los menores ingresos. Entonces, si usted aquí vino a coordinar procesos logísticos, a liderarlos, a llegar a ser un gran gerente logístico, ¿qué me puede decir en este momento con esa información que le acabo de dar? De los criterios más la identificación de esos productos por categoría. Si usted está pensando como un gerente, ¿qué tiene que decir? No importa que se equivoquen. A mí no me importa que se equivoquen. Lo importante es que ustedes puedan ver para qué se hace todas las evidencias y para qué se estudia el material, con qué fin, pero que comiencen a cambiar ese chip de operativo a ser un gerente. Carlos, dime. Profe, buenas noches. En mi punto, tengo un punto allí. Sí, voy a aportar, o sea, lo que yo quiero decir o dar a entender es si un gerente le es más viable un producto costoso que se venda poco o un producto que tenga mucho volumen y tenga un precio módico para el cliente. Mira, eso es donde tú, ¿te acuerdas que dimos punto de equilibrio? En la actividad de proyecto 3, cuando iniciamos esa primera evidencia del pronóstico de necesidades, había un punto que decía punto de equilibrio. Precisamente, sí, qué bueno que hagas esa pregunta, porque mira, sin el mercado es diverso, como somos los humanos y como son los gustos de los humanos y las necesidades. ¿Por qué crees que la categoría C no se suprime a pesar de, en términos populares, así, digamos, chinchosos, ese montón de productos, un 50%, imagínate, pero generan las menores ganancias? ¿Por qué crees que no se suprimen? Porque traen mercado, porque ese mercado se vuelve potencial y se pasa a ser real. Y ese real a veces tiene para comprar lo más top, ese sería el producto más top, pero a veces no. En la vida real de nuestra capacidad adquisitiva de todos los humanos colombianos, pues si estamos hablando acá en Colombia, esa es la realidad. Entonces, por eso un gerente tiene que saber sacar más productos formidables que se... Recuerda lo que vimos de la evolución también del producto, que llega a un momento de madurez, ¿cierto? Y en ese momento de madurez, si tú no lo sabes sostener, ese estancamiento podría irse a un declive. Entonces,
Está la etapa del producto de introducción, el crecimiento y la madurez, pero si no sabemos sostener como gerentes logísticos, ayudarle a las ventas, porque ahí lo que estamos es ayudándole al marketing, a que sostenga ese producto, pues ese producto muy popular y todo, pero se puede ir de declive porque ya está maduro. Entonces, por eso te digo que todo es un aprendizaje para ustedes, pero para que lo vayan concatenando con todo el conocimiento y lo lleven a la práctica. Cuando estamos a decisiones gerenciales, por eso es que se están tratando de quedarse con el mercado más productos, tener más de esos productos top que lleven a tener unas utilidades a ganar o generar 80% de utilidades con solo un 20% del inventario. Pero ojalá la vida fuera así de hermosa, ¿cierto? Debemos de saber que ese otro inventario, que es alrededor de un 30%, pues solo traerá 20% de ganancias, pero nos va a traer otros clientes que pueden llegar. Están más cerca a adquirir el producto top, ¿me hago entender? Es una mezcla de oferta. Nosotros ofertamos y que estamos dispuestos a vender a precio que el cliente está dispuesto a pagar. Porque si está dispuesto a pagar, pues no lo podríamos vender. Pero si ves cómo es el juego de esa oferta de demanda que se va al mercado, cantidad versus precios con pronóstico de demanda, llevar a producción, llevar a inventarios, llevar a entender estos porcentajes que nos está mostrando la guía. Sí te aclaro un poco tu duda o esa intención que me estabas tratando de mostrar en la pregunta. Sí, profe, o sea, lo que yo le trato de decir es, bueno, pues yo la empresa que escogí para mi proyecto que tengo, pues yo ya logré allá, ¿no? Ya no la abro. Sino que lo que pasa es que nosotros teníamos para fabricar un producto top, que era básicamente es como el emblemático de la empresa, de la compañía. O sea, se produce en altas cantidades, pero el precio es bajo. En cambio, el producto que yo le digo que es más valorizado, se producía cada 2, 3 meses, sacábamos algo así como 5.000, 6.000 unidades, pero prácticamente a veces se Ya te obligaba a entendí. hacer, a No, veces nos pero obligaban a hacer, o sea, ven, señora. espera, ya me retroalimentas algo. Aquí qué bueno que hiciste esa aclaración, porque de pronto es lo que no han entendido. Mira. No significa que el producto en la categoría A, ¿cierto? Mira que te lo voy a decir así claro. La categoría A identifica aquellos productos que, siguiendo los criterios definidos, ya los dije algunos y se los di en contexto, representan aproximadamente el 20% de la cantidad total del inventario, pero generan el 80% de utilidades. No significa que sea el precio. El precio sea un ejemplo de un precio alto, pero de pronto ahí fue donde se me confundieron. Entonces, en el ejemplo que tú estás trayendo, lo que estás diciéndome es que el producto tenía mucha producción porque era de bajo costo y lo demandaban mucho. ¿Te entendí ahí sí bien, Carlos? Sí, señora, o sea, así es el producto que le digo, o sea, lo hacía así claramente. El producto pues nosotros fabricamos se llama Biocrocio, ¿no? Es el que más se vende y más se exporta, conjunto al Magnum, pero es prácticamente lo mismo. Entonces teníamos otro producto que llama Uso, que es un producto caro por sus ingredientes, sus materias primas, pero ese producto se hace muy esporádicamente cada 2 meses, cada 3 meses. Prácticamente a veces se nos ve obligado a fabricar
por el tema de las materias primas y las rotaciones, de que pronto se podía llegar a vencer y son materias primas muy costosas. Entonces, eso eleva el producto, el valor del producto final. De igual manera, también al fabricarlo antes de la planeación de lo que tenía planeado, también ya ese stop está copado. Pues no, si íbamos a fabricar 5.000 el mes que viene en junio, pero se tuvo que fabricar en mayo, entonces ya no serían 2 meses para fabricación, sino que se va corriendo. ¿Me entiende? Entonces ese stock ya nos va quedando allí. Entonces lo que a veces uno llama como inventario muerto, que lo tiene allí y tiene que esperar hasta la hora de despacharlo para cumplir con Y con que las no tiene metas. salida, sí. Ujú. Sí, señora. Sí, sí, sí. Ese sería un inventario, un producto que no tiene mucha salida, ¿cierto? Porque debe ser, según lo que te entendí, porque no conozco muy bien los productos, pero sé de los productos que me estás hablando, pero no los conozco bien. Pero lo que te entendía era que tenía, por lo que era más costoso, las materias primas también más costosas, pero sí lo vendían o era que no lo vendían porque el popular lo arrasaba. Lo vendían, lo No, o producían, sea, mejor dicho, para evitar el tema de ese criterio tan importante que yo te mencioné ahorita, de que si no se rotaba, quedaba ahí el inventario, ¿cierto? sí, señora, porque a veces, pues, la gente de planeación junto con gerencia, las proyecciones de ese producto para la venta, tanto nacional como extranjero, no son muy altas, pero el producto sí se debía Entonces hacer, ahí le se debía de aplicas el fabricar. criterio de vida útil. Ahí, Sí, señora. ahí ese inventario era muy importante porque ese producto tiene un periodo de obsolencia que no se puede dejar esa fecha de caducidad pues vencer porque saldría muy costoso. Pero digamos que en ese tema es definitivamente una promoción. Tal vez esa estrategia de promoción tenía que haber cambiado y de marketing para ese producto. Porque si ustedes no lo producían físicamente, lo producían para que no se quedara ahí obsoleto el inventario. ¿Sí? Sí, ¿Me señora. entiendes allí? Y yo te Sí, entiendo, señora. pero sí muy buena participación, porque no significa, aquí no vamos a clasificar los productos en el inventario simplemente por su costo, no, sino porque tiene un porcentaje de utilidad, que no es que el producto sea más caro o no más caro, sino que mire que el producto popular estaba generando, entonces de acuerdo a lo que tú me dices, hay un producto que hacía parte de la categoría A, porque producía una alta rentabilidad, de una alta utilidad. Listo. Ahí les voy a decir qué tienen que hacer. Ahí lo que tienen que hacer en esa parte del punto 2 es listar los productos específicamente que usted haya escogido de la empresa que pertenecen a cada categoría basándose en ese análisis del criterio y justificar la ubicación de cada producto en su respectiva categoría, explicando cómo cumple con las características de rotación, de precio, de ventas, de tiempo de producción, adquisición, de vida útil. Si le aplican otros criterios como el volumen y peso, el de requisitos de almacenamiento especial, de regulación normativa, de regulación y normativas, eso, hasta ahí, ya lo cierra ahí. O sea, usted lo identifica y lo justifica. Y de controlar las existencias, que sería luego de analizar los criterios y categorizar los productos, determine las ventajas que existen al controlar las existencias de acuerdo a la importancia que tengan,
justificando la categorización realizada. ¿Qué podemos decir de esas ventajas de control de existencias? Y aquí no van a hacer un video, aclaro, por medio de un video, no. Si se están cortando mucho, mis chicos. Si se están cortando mucho, Sí, me va a tocar profe, explicarles mucho. solo esta. Demasiado. Me va a tocar, si es que se calmen, justo ayer y tu plazo, que días. No se le escuchen, se le escuchen. No se entiende. No. Hola, buenas noches. ¿Se terminó la clase? Yo Buenas creo noches. que no. Hola Cristian, hola, revisen el chat que ahí el instructor está enviando información. Sí, las está escribiendo. Sí, seguramente nos los envía por chat Google. Las siguientes evidencias. Y también nos va a enviar acerca del resumen de esta clase. ¿Podemos abandonar la sala? ¿O hay que esperar? La instructora dice por el chat, haciendo la explicación del informe de los criterios para categorizar un inventario, el taller de aplicación de los modelos de inventarios y hay que realizar una infografía sobre los conceptos de compras y proveedores, negociación, importación, exportación e procurement. Y que ya se pueden retirar, solamente queda pendiente que nos diga para cuándo se entrega la evidencia. Al igual que ella ya activa todo de inmediato y que ya se pueden retirar. Muchas gracias, instructora. Ok, gracias. Bueno, que estén bien. Gracias, profe. Buenas noches. La fecha de entrega de esas tres es el próximo domingo.